Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes aquí, Alejandro Fuentes. Hola Ramón, Rodrigo. Y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón, Alex? En una semana agitadísima, crucial para el país, en la antesala de lo que ya se ha dado a denominar el famoso golpe de Estado técnico, sobre representación y alcanzar la famosa mayoría calificada para que el partido en el poder, primero, y el presidente saliente después, puedan seguir controlando este país. Pero vámonos por partes. Estas últimas horas, últimos 12 días, se han dado una serie de acontecimientos que nos permiten establecer una hipótesis. Y como tal la vamos a manejar, porque faltan horas para que podamos confirmar si esto se pudo articular, porque hasta ahorita todo parece que va para allá. ¿En dónde estamos hoy parados con este huevo de la serpiente que está a punto ya de ver nacer el fruto de la descomposición política de este país? En un punto central. Estaríamos por los hechos que ahorita vamos a enumerar en la antesala de ver un matrimonio entre Morena y Movimiento Ciudadano. Es decir, Movimiento Ciudadano terminaría por ayudarle a Morena, obviamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, a consolidar este golpe de Estado. ¿En qué nos basamos para decir esto? Una serie de hechos muy claros permiten tipificar esta teoría. Primero, se alcanzó ya en la Cámara de Diputados la famosa mayoría calificada. Ya Morena domina para hacer cambios constitucionales. Pero la parte del Senado, los dos senadores perredistas que chapulinearon y se fueron a Morena, dejaron ya el score a un senador o senadora para alcanzar la famosa mayoría calificada. Ese solo senador o senadora, ¿qué peso tiene, Rodrigo? Pues el control del país, Ramón. Nada más. Así es. Con uno. ¿Y qué estamos dispuestos, Alejandro, a dar por el control del país? Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Hoy las negociaciones están para que la ex legisladora Amalia García. memecista de MC, que fue Presidenta del PRD presidenta y del gobernadora PRD de Zacatecas. y gobernadora de Zacatecas, muy pegada en su tiempo a Andrés Manuel López Obrador, Y a Ricardo Monreal. sea convencida de moverse a Morena y sea ese fiel de la balanza para que el partido en el poder pueda ya hacerse de la mayoría calificada. Pero ¿por qué una gente como Dante Delgado, que sigue siendo el fantasma naranja de este país? Cuidado cuando no vean a Dante. Yo me preocupaba mucho cuando don Fernando Gutiérrez Barrios vivía. Si no escuchabas de don Fernando Gutiérrez Barrios en un mes o 2 meses, preocúpate. Alguna travesura estaba haciendo. Le pasa lo mismo con Dante, que es su discípulo. Claro. Algo está articulando. Y enuncio hechos. ¿Qué pasó estos días? Primero, el litigio por la gobernatura de Jalisco entre Pablo Lemus y Claudia Delgadillo, Pablo Lemus de MC y Claudia Delgadillo de Morena, continúa en los tribunales. Así es. Y de pronto, el miércoles, aparece el señor gobernador de Jalisco en Palacio Nacional con el presidente. ¿Y qué le dice Rodrigo al presidente? Le llamó su maestro. Dice que es su maestro y le escribe una carta de amor político que no habíamos visto en todo el sexenio. A ver, Alejandro, yo te pregunto, ¿qué hace que un personaje tan respetable, era el mesista más respetado, Claro. el hombre que se le enfrentó a López Obrador Así Claro. es. y nunca quería hacer ningún acuerdo para no estar del lado de Morena, de pronto aparece y dice, maestro, Sí, claro. eres mi sensei? No entiendo Y mi López camino Obrador, político. le diga, dime, pequeño saltamonte, ¿qué se acordó
ahí más allá de jurarse amor eterno. Claro. A ver, ¿quieres salvar para MC? Porque el MCista que hoy quedaba, espero que todavía quede, que era el único contestatario, porque ni Samuel García, ni Dante Delgado, ni nadie, ni... Por supuesto. ¿Para qué gastamos saliva Ujú. en... ¿Cómo se llamaba el candidato Jorge del Álvarez MC? Maínez. Jorge Álvarez Maínez. Ya eran falto de respeto para ellos. El único que quedaba y que, sí, que todo el mundo decía se va a quedar con el partido es Enrique Alfaro. Y hoy Enrique Alfaro sale a enarbolar al maestro Moreno. Dice, me regreso muy En contento este contexto a Jalisco. de la entrega del Claro. país. En este momento. Entonces, ¿qué pasa con el señor? Pues de una u otra manera, claudica a su oposicionismo y se entrega a cambio de que a los brazos de López Obrador, quizá de que le salven para MC Claro. la gubernatura. Simultáneamente a eso, mismo día en Nuevo León, se vive una revolución judicial, jurídica, electoral, en donde la bancada del PRI, del PRIAN, PRD, es sapeada Desplazada y completamente de dos desplazada, lugares. les quitan 4 diputados. Bueno, les quitan 2 diputados Los diputados. y al PT, que es comparsa de Morena, les quitan Sí. 2 diputados, Ujú. uno, la hija de Alberto Anaya, el líder del Así PT, es. y el otro, Asael Sepúlveda, que murió y que falleció. Claro. Pero bueno, todos podríamos esperar, y ahorita lo comentaremos bien allá en, Ujú. en el segmento de Nuevo León, que entraran 2 petistas. Pues no, los 2 suplentes son completamente emesistas. Y luego quitan a los 2 diputados, que también al rato lo comentaremos, Ujú. del PRI, y entra un emesista y un verde. Es decir, para fin práctico, MC se agandalla 4 diputaciones de Nuevo León en un día, Y nada lo más que... un paréntesis ahí, Sí. Ramón. Y esas 4 diputaciones significan que MCE y la bancada que no es el PRIAN-PRD Ahí tendría va, la para allá mayoría iba, calificada. para allá Claro. iba. Faltaría ver a dónde salía el verde de Nuevo León, que Por decían que se supuesto, iba a ir al PRIAN, por pero yo no supuesto. creo, porque después de haber visto otro hecho que se dio ayer mismo miércoles, donde en un acto al estilo de sacrificio azteca, el Tlatoani verde Manuel Velasco sale y ofrece 15 corazones verdes a Morena. Qué acto de sacrificio político tan importante. Por el bien del país. Por el bien del país, para que los dioses no se enojen. Entonces, vamos sumando todos estos hechos y en Nuevo León también todo apunta para que lo que está ocurriendo, incluyendo la echada para atrás por parte de la Corte del el ya electo fiscal De Nuevo León. de Nuevo León, Pedro Arce, es una operación para salvar el juicio político inevitable que se venía de Samuel García. Es decir, en un solo día, el gobernador de Jalisco se fortalece y veremos cuál es el resultado de esa carta de amor. Él se ofrece, se inmola frente al presidente. Y en Nuevo León se ofrecen esas víctimas para que Samuel y el IMC se fortalezcan. Ujú. Y el verde de Manuel Velasco entregue los 15 corazones en sacrificio. Todo este paquete conjunto es decirle a Dante Delgado, a ver, la negociación está muy clara. Te vamos a salvar a tu gobernador impresentable llamado Samuel García. Le vamos a reconocer a tu partido MC tu triunfo en Jalisco a cambio de un solo hecho. Danos a Amalia García. ¿Qué opinas de esto? Bueno, primero decir quiénes fueron los grandes operadores de esta negociación. Y fue evidente cuando afuera del Senado le preguntan a Manuel Velasco, el líder político de facto de esa organización, que si ya estaba lista la mayoría calificada para la próxima legislatura también en la Cámara Alta. A lo que responde, ya tenemos todo arreglado.
con 99.9% de probabilidad. Eso lo vimos al día siguiente con la transferencia de 2 diputados del PRD que fueron recibidos en la plenaria de Morena con aplausos. Y ahora estamos discutiendo el posible paso de Amalia García. Amalia García fue presidenta nacional del PRD, sucedió a Andrés Manuel López Obrador, fue gobernadora de Zacatecas, el cónclave desde donde opera Ricardo Monreal y la familia Monreal, hoy uno de los grandes power brokers para conseguir votos en el Congreso. Y no olvidemos, por supuesto, la relación de Manuel Velasco con Dante Delgado. Palabras explícitas de Manuel Velasco. No es mi amigo, es mi hermano. La relación Dante, Velasco, Monreal es el triángulo que le está entregando no a Claudia Sheinbaum, sino al presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Cualquier gente que vaya a competencias hípicas en este país puede dar testimonio sobrado de que en la mesa de Manuel Velasco Ujú. siempre está Dante Delgado. Alejandro. Pues hace mucho que no veía un miércoles de ceniza con tantos arrepentidos. Porque qué bárbaro, arrepiéntete y cree en el evangelio morenista o de López Obrador, qué bárbaro, la fila es eterna. Lo que a mí me llama la atención es la contradicción de este evangelio de López Obrador. Porque por un lado, hasta el cansancio nos dice que un poder de la nación tiene que ser democratizado para no caer en simulaciones, para no caer en manipulaciones y que de ahora en adelante se tienen que elegir a jueces, a magistrados, para que los poderes fácticos, las oligarquías y demás no puedan voltear a esos jueces. Y lo que está pasando ahorita es precisamente eso. La voluntad del pueblo que votó por el Partido Verde, la voluntad del pueblo que votó por MC, la voluntad del pueblo que votó por el PT, ahora está siendo manipulada por los poderes fácticos controlados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que controla el poder ejecutivo. Con un toque de mano, Alejandro, cambia el color y lo pasa a otro lado. ¿Qué pasó? Sin el permiso de quienes los eligieron. Por ¿Qué supuesto. pasó? A ver, entonces me están diciendo que aún y que pase la reforma judicial y que se elijan a los jueces, el poder fáctico del narcotráfico no puede convencer a un juez. O el poder fáctico de Morena no puede convencer a otro ¿Verdad? juez. Das justo en el clavo de un argumento que se ha utilizado mucho en círculos de intelectuales a favor del régimen de López Obrador, que dicen, lo que estamos viendo con la sobrerepresentación es en realidad un voto a favor de la democracia, porque eso es lo que quieren las mayorías. Claro. Y no nos confundamos, porque si tú analizas lo que se dijo en la sesión del miércoles en la noche en el Tribunal Electoral, Felipe Fuentes desecha los argumentos de la oposición para validar la mayoría calificada diciendo, a ver, la sobrerepresentación es muy clara. La ley dice que se trata de partidos y no de coaliciones. Y dice, las coaliciones terminaron después de la elección en junio. Acto seguido, no pasó ni siquiera una hora. Pasaron 20 minutos cuando el Partido Verde anuncia que le regresa a Morena los 15 diputados. Es decir, Morena primero le transfiere diputados al Partido Verde para maximizar oportunidades en la distribución de plurinominales. Y ya que se valide en el máximo tribunal electoral de este país, el Partido Verde le dice, aquí están tus 15 diputados para que la Junta de Coordinación Política no se rote en todos los 3 años de la próxima legislatura. Es decir, no solo es un fraude a la Constitución, es una burla directa del partido del Niño Verde de Manuel Velasco y compañía. O sea, Morena está demostrando que aún y que por los votos y por las urnas llegue un representante, siempre hay forma de manipularlo. Claro. Pase lo que pase. Bueno, y un detalle muy importante que da a conocer Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esta operación del Partido Verde no se puede disociar de un expediente, de una defraudación fiscal de 1.200 millones de pesos de una empresa fantasma asociada al Partido Verde. Entonces, estamos viendo un abierto soborno y una operación para defraudar la Constitución y a la voluntad popular también, porque el Partido Verde, siendo la cuarta fuerza política más votada, ahora va a ser la segunda en mayor importancia en el Congreso. A ver, una pregunta muy básica que seguramente todos nuestros auditores estarán haciendo es la siguiente. ¿Por qué con tanta facilidad se puede traficar con la camiseta de un diputado Así es. cuyo electorado que lo eligió
Ujú, tachó un concepto. claro. Dijo, yo quiero que este priista, morenista, perredista, lo que sea, panista, sea. Y de pronto, sin el permiso de ese electorado. Claro, A ver, yo quiero preguntarle a Alberto Anaya, es mera casualidad, que los dos Suplentes. suplentes de su hija y de su brazo derecho, que lamentablemente falleció hace unos días, Asael Sepúlveda. Asael Sepúlveda, un gran personaje aquí en Nuevo León, hayan sido dos emesistas, una funcionaria del gobierno de Samuel García y un sobrino del tesorero. claro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto ya estaba cocinándose desde antes, Hay como un se pacto, dice. Ramón. ¿Eh? Hay un pacto, eso es lo que te sugeriría cualquier Sí, tipo pero de el análisis. pacto que estamos viendo es que desde antes, como se dice, estaban cocinando Claro, la salvación del soldado Samuel. claro. Creo que eso pega directamente en los argumentos que tiene el presidente y en todo el sistema político mexicano. Los poderes fácticos no solamente están en los grandes empresarios, no solamente está como bien en los villanos favoritos del presidente López Obrador. Es decir, los grandes manipuladores no son estas personas que se visten o viste el presidente de villanos. Los grandes manipuladores están en los estados, en los partidos políticos, en Morena, en muchas entidades, lo cual pone otra vez sobre la mesa que una reforma al Poder Judicial, a ver, no nos vayamos con el cuento de que es para darle al voto popular el poder de elegir, es para mantenerse en el poder y seguir manipulando, y lo que muchos creemos es tener a la presidenta electa Claudia Sheinbaum a raya, ¿sí? Y poder controlar esos poderes fácticos que el presidente va a poder manipular, porque bien, como decías tú, esa triada de Dante Delgado, de Manuel Velasco, de Ricardo Monreal y otros personajes, Adán Augusto. no los controla Claudia A ver, Sheinbaum. si alguien quiere ver dónde está el poder real en este país, y eso también lo seguiremos comentando en el siguiente segmento, que vea las imágenes del magno festejo del líder sindical de la CATEM, Pedro Aces, proclamándose como el segundo de a bordo de Morena. Entonces, En el Senado, en la Cámara en de la Cámara de Diputados, Diputados. perdón, con Ujú. Monreal. Con Monreal. Entonces, si tú analizas quiénes son los beneficiarios de estas reformas, unas reformas encaminadas a la concentración de poder Claro. en el gobierno en turno y en la coalición política en turno, no es Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum va a tener que administrar los costos económicos de la pérdida del grado de inversión, los costos económicos de mayores tasas de interés, el déficit fiscal enorme. Los verdaderos beneficiarios son los que van a tener esa discrecionalidad y son estos operadores justamente que estamos mencionando. Ellos son los que también están fungiendo como mecanismo de transmisión de la voluntad, no del pueblo, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esa es su función política en este momento. Y la prueba la podemos ver ahorita. A los magistrados del tribunal y a los magistrados del INE les dijeron, no, 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 a ustedes no los vamos a quitar. No, por lo ustedes pronto". cumplan lo que estamos pidiendo. Así es. Y no solamente los vamos a quitar, Sí. les vamos a respetar hasta el 25 y 27 de Así sus es. periodos y a algunos les vamos a pedir, les vamos a dar oportunidad que se reelijan. Qué hermoso Por eso Mónica chantaje. Soto, la presidenta del tribunal, que antes de tomar esta postura, digamos, tan digna de decir la democracia no se está destruyendo, se está consolidando, pues antes la veíamos como la segunda de a bordo del llamado magistrado Billetes Jorge Luis Vargas, que en su Claro. tiempo defendió al PRI y después defendió Ujú. a Morena e hizo del Tribunal Electoral un gran negocio personal documentado Sí. en investigaciones, incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República. Entonces, que no nos digan que los magistrados Así no es. están en venta. A ver, para concluir, señores, es indignante que de nada sirve la elección, puesto que a la hora que ya se van a sentar como diputados, el juego de las sillas, todos se pueden cambiar. El verde se vuelve moreno, el petista se vuelve emesista, naranja, y todo el mundo hace un cambio. ¿Y de qué sirvió que la gente palomeara o no palomeara? De nada. Ujú. Segunda cuestión, ¿dónde están los liderazgos de este país que no salen a reclamarle a esta bola de personajes que están traficando con la política y las influencias para apoderarse del país? No lo sé. Claro. Agazapados. Pero estamos a nada
de que sepamos si van a poder consumar esta intentona. Y entonces, y solo entonces sabremos si el señor Dante Delgado se convierte en el Augusto Pinochet de este golpe de Estado. Bueno, y el otro tema candente esta semana, pues fue este impasse, esta suspensión, ¿o cómo le llamaron? La pausa. La La pausa. pausa en las relaciones, no con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, sino con las embajadas. Ujú. Yo siempre he dicho, ¿puedes tú suspender tu relación con el gerente de Coca-Cola sin Ujú. pelearte con Coca-Cola? No, Sí, claro. el gerente trabaja para Coca-Cola. ¿Para qué trabaja Ken Salazar y el embajador canadiense? Pues para sus países. Claro. El presidente es muy tramposo, muy astuto, para venderle a la gente como que sí, yo estoy peleado con los de aquí, con los de allá, no estoy peleado. Eso no se puede observar. Sí. ¿Y de qué es el pleito? Es muy simple. El señor presidente acusa de que los pronunciamientos de los gobiernos, porque los embajadores son representantes de los gobiernos, Así es. ni Ken Salazar, ni cómo se llama este embajador canadiense, Sí. el embajador de Canadá, Ajá, van a salir a dar pie con bola claro, si no consultaron arriba. por Por supuesto. supuesto. ¿Y por qué salen a decir lo que dicen? Muy simple. No es cuestión injerencista. Tenemos toda una serie de tratados comerciales que incluyen aspectos de índole fiscal, jurídico, financieros, políticos, incluso de democracia, derechos humanos y demás, que son parte de lo que se firmó primero en el Tratado de Comercio y luego en el TEMEC, cuya letra dice muy claramente que cuando alguien quiera cambiar cualquiera de esas partes, pues tiene que recurrir a la mesa de la negociación para decir, oigan, voy a cambiar en mi país esto. No violenta el espíritu de la mesa del intercambio comercial. Si todos dicen que no, adelante, pero si dicen que sí, pues hay que entrar a lo que son las famosas mesas de Sí, los paneles de Ujú. paneles controversia. de controversia. Entonces, a ver, Rodrigo, ilústranos un poquito de qué tipo de cosas se manejan ahí para demostrarle al auditorio que esto no es un A ver, asunto primero que injerencista. nada, el gobierno mexicano tiene todo el derecho, si tiene las mayorías legítimas en los congresos, de modificar la ley, Ujú. pero está sujeto a un tratado de libre comercio que está al mismo nivel legal que la Constitución, de respetar esas instancias. Y si no se respetan, tus socios comerciales están en el derecho de decir, señores, yo me retiro y se acaba este proceso de integración comercial que, por cierto, es fundamental para el gobierno mexicano, para la economía mexicana y para los empleos y para la calidad de vida de millones de personas. 60% del PIB depende de eso. 60% del PIB depende de eso. El 85% de las exportaciones mexicanas depende de eso. Cuando tu sector externo es el que mantiene toda la productividad y todo el dinamismo económico de este país. Entonces, cuando viene un plan C, cuando te dicen vamos a eliminar los órganos autónomos, hay un potencial riesgo de violar el capítulo 2, el capítulo 21, el capítulo 22. Cuando te dicen, vamos a hacer una reforma judicial, estás en riesgo de violar el capítulo 14, el capítulo 22 del TEMEC. Cuando te dicen, vamos a eliminar la importación de maíz transgénico, estás violando abiertamente el capítulo 2 del Tratado de Libre Comercio. Cuando dices, va a haber restricciones en las concesiones hidráulicas, hay una violación al capítulo 14 del Tratado de Libre Comercio. Cuando dices, va a haber también un veto al fracking, cuando va a haber también un veto a la minería a cielo abierto, hay otra violación al capítulo 14. Entonces, no vamos a terminar de armar los paneles de controversia y de pagar las potenciales indemnizaciones si queremos seguir en este proyecto de integración comercial que es vital para este país. Alejandro. Esta idea romántica de envolverse en la bandera y tirarse El en la... maciosario, un extraño enemigo. Así es, que hablas en tu editorial, Ramón. Esta idea de tirarse en las mañaneras del castillo de Chapultepec, todas las veces que hay una controversia con Estados Unidos, esta idea romántica de la soberanía ha hecho mucho, pero mucho daño a nivel fáctico en las relaciones con Estados Unidos. Porque este gobierno no solamente no se ha dedicado a pelear y a ponerse los guantes en un término de política y de grilla, sino que no ha avanzado en lo que podría ser el mayor
gancho, el mayor motor o turbina de crecimiento económico del país. Ahorita ustedes acaban de decir la cantidad de bienes, servicios o lo conectados que estamos con Estados Unidos y cómo estamos viviendo, pues simple y sencillamente el fenómeno del nearshoring. Y esto no es una cuestión de palabras o de grillas, sino que en este sexenio no se modernizó ninguna aduana, no se creó ningún otro puente de conexión. Cualquiera que se asome a Laredo, ¿sí?, que es la aduana con la que hay el mayor, van a ver filas y filas y filas de trailers atorados, filas y filas, la lentitud del comercio. No se trabajó en un aeropuerto que realmente fuera estratégico, no se trabajaron, es decir, Por eso la tasa de crecimiento per cápita en este sexenio fue 0. así Cero. es. Entonces, Hasta muchos negativa. creemos que este discurso romántico del presidente nada más tiene estos impases y estas cartas. Es No, un asunto político que ahí se queda. así es, No. no, es un estilo de gobernar, de generar riqueza económica y de no voltear a ver a nuestro A principal ver, socio Alejandro, comercial. fíjate una cosa, fíjate eso, Rodrigo. Ahorita están ocurriendo dos cosas de manera más o menos silenciosa, porque se empiezan a conocer. Claro. Uno, hay cálculos que más o menos el 50% de lo que ya estaba decidido que se haga como offshoring está, si no suspendido, por lo menos en hold, hasta ver los primeros 3 meses del nuevo gobierno. Claro. A ver si Claudio es más de lo Por mismo supuesto. O va a haber un a ver si cambio. va a haber un cambio. Claro. Segundo, ya hay muchas empresas que contrataron despachos, yo conozco buenos grupos de abogados, para solicitar el traslado de sus corporativos a países distintos de México. Claro. Es decir, fiscalmente no taxarían aquí. Ujú, Eso se le puede desfondar. claro. Ramón, en un momento donde tienes que corregir un déficit de 800,000 millones de pesos. Claro. Imagínate, imagínate. Eso es lo que preocupa, porque una nota diplomática no es común, No. primero. Y que este gobierno, nada más déjame agregar este Claro. punto, no vive de lo que le cobra a la mayoría de los mexicanos, vive de lo que le cobra a los grandes contribuyentes, que son las grandes empresas de este país. Nacionales y extranjeras. Nacionales y extranjeras. Ese es el grueso de los recursos tributarios de México. Una nota diplomática del gobierno de Estados Unidos firmada por su embajador no es una nota para pelearse en la mañanera o para ganar los titulares del otro día. Y así lo ve el presidente. Sí. Como una oportunidad de ganar ese capital político de esa gente que vota por Morena. Pero una nota diplomática que expresa una preocupación por los cambios en la ley en relación al Poder Judicial y que eso podría traer desbalances, es una cuestión de mucha preocupación, sobre todo en un momento en que en Estados Unidos el futuro político sigue ver, siendo una moneda en el aire. Entendamos algo. El inventario de inversión de Estados Unidos en México es de 400,000 millones de dólares. Entonces, tú no puedes romper una relación comercial de un día por otro porque esos 400,000 millones de dólares están bien enterrados aquí Claro. en proyectos que se van a tardar 10 o 15 años en empezar a dar un rendimiento. Entonces, la relación va a seguir. Pero lo que sí está haciendo las reformas del presidente López Obrador es elevar el costo y el riesgo de hacer negocios en México. Claro. Empezando por la reforma judicial, porque te quitas de toda certidumbre jurídica, y también por la parte de la eliminación de órganos autónomos, que va a ser fundamental cuando no se vayan a poder corregir los monopolios, principalmente los monopolios del Estado, porque el proyecto energético de este país es fortalecer artificialmente esa posición de mercado tanto de Pemex y de CFE. Y en la medida en que no haya energía en este país suficiente, barata, competitiva, no va a funcionar el nearshoring. Y en la mayor oportunidad de crecimiento y de movilidad social en este país en una generación se nos va a ir. Eso es lo que tenemos que entender. A ver, las reformas del presidente López Obrador no se van a convertir en un cataclismo al estilo Venezuela de un día para otro. Lo que sí vamos a tener va a ser una década perdida de mediocridad, de crecimiento mediocre de 0 y 1%. Se va a ir reduciendo la capacidad de crecimiento, en la velocidad del crecimiento que le urge a México por cómo está, lo que acabas ahorita de decir, el balance. Hoy veía un artículo muy bueno de Enrique Quintana del balance del famoso PIB, 0.5%, el promedio de todo el sexenio, el peor. El peor, a desde ver, Miguel de la Madrid. Yo creo que el próximo López Obrador, que sería Claudio, tendrá que decir en sus mañaneras,
nos fue de la fregada con el anterior, ¿eh? Claro. Ya no va a poder invocar a Peña Nieto, Sí, ni a claro. Calderón, ni a Fox, ni a Salinas, ni a Cedillo, ni a nadie. A Pero, ver, pero ¿cuál es la primera señal que recibimos? ¿cuál? Pemex está muy bien. Pues sí. Pemex Imagínate. está toda Sí, madre. esos son los medios que no nos quieren. Así es. O sea, Claro. a ver, si el nearshoring lo estamos desperdiciando y la empresa pública más importante del país está muy bien, que no estamos viendo que no está bien, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué está pasando y en manos de quién? A ver, yo quiero agregar otro tema. Toda esta retórica del presidente López Obrador, como insistíamos en la mesa anterior, es una ficha de negociación en este momento tan duro de antagonismo que hay contra el presidente. Y una faceta de ese antagonismo lo vimos en algo que prácticamente pasó anoche, que hubo un acercamiento del presidente López Obrador con funcionarios de China, precisamente el rival geopolítico número 1 de Estados Unidos en el momento, y donde los funcionarios chinos dijeron, señor presidente López Obrador, no te preocupes, si Estados Unidos se llega a ir, nosotros vamos a invertir lo suficiente para reponer todo lo que se pierde en inversión. Un Claro. detalle muy importante, en el momento en que eso suceda, el presidente está cierra arriesgando a México a la una guerra frontera. comercial con Claro, Estados Unidos, se cierra la frontera, se cierra el destino del 85% de las exportaciones mexicanas y además creces tu desbalance comercial de manera significativa y eso, a través de la balanza de pagos, sí llegan las crisis. A ver, ¿y quién creen ustedes que es el embajador de China en Palacio Nacional? Pues, señor Carlos Slim. Así es, porque él, todas sus empresas ya las construyó Claro. en base a tecnología china, con miles de chinos trabajando ya para él Sí. y demás. Repito, a él y en su tiempo Marcelo Ebrard le decían Claro. Mr. China 1 and 2 en Estados Unidos, en el Departamento de Estado. Entonces, ojo, el presidente está escuchando el canto de la sirena equivocada. Claro. Así es. Y eso le puede costar muy caro a este país, como estaba diciendo. Pero hay otra parte. Y lo dije esta semana en un video que sacamos. Parte de este proceso de amenaza, negociación, jaloneo, tiene también que ver con no salvar al país, sino salvarse él a sí mismo. Tratar de negociar, de decirles, a ver, ¿quieren que yo no haga todas estas cosas para cerrarles todo el asunto y para poner en peligro sus inversiones? No me toquen si el Mayo Zambada dice algo. No me toquen si el Chapo dice algo. No digan nada de mí si los chapitos dicen algo de mis hijos. Entonces, el presidente se creó su propia guerra para salvarse a sí mismo, pero en esta guerra está hundiendo al país y le está dejando a su sucesora Claro. no una papa caliente, una bomba de tiempo en las manos que se puede convertir en el peor de todos los errores, el error de septiembre. Y bueno, lo inevitable comienza a suceder conforme se acerca la transición, la transmisión de poderes entre el que se va López Obrador y la que llega Claudio Sheinbaum. Los jaloneos, como dirían, se comienzan a poner de a peso. Vamos a poner el más evidente que se dio esta semana. Claudia Sheinbaum, muy sensata, en un afán por tratar de tranquilizar a los mercados, ¿sí?, le dice a Ricardo Monreal, vamos a ir macerando un poquito la reforma para que se vaya haciendo el diálogo y pues por supuesto eso se interpretó en la extrema izquierda morenista como que, Claudia le está dando las contras al presidente. ¿Y qué pasó en la mañanera inmediatamente el día siguiente? Que el presidente dijo, pero para nada lo que dijo Monreal no tiene validez. Y nada de que aquí vamos a ir los graduales. En la primera sentada del nuevo Congreso vamos a buscar que eso se apruebe. Claro. ¿Y qué pasó? Que el señor Ricardo Monreal, líder de la Cámara de Diputados Morena, pues tuvo que salir a recular. Y a decir, bueno, se malinterpretó, no fue por aquí, fue por allá. Alejandro. Yo creo que la persona ahorita que más está atenta a las mañaneras se llama Claudia Sheinbaum. Claro. Porque podrán decir lo que sea y que la acompaña y que está en las giras y demás, pero No le queda otra. en los dichos de la presidenta electa, en la cara, en lo que se le ve a la presidenta electa, es que
pues ha tenido unas semanas y está teniendo unas semanas larguísimas, las más largas de su vida. No hay día de descanso. Bueno, ahorita creo que se fue de vacaciones, Sí. hacerla de honeymoon. Sí, porque será lo que sea, pero hay una gran parte de este país que realmente confía en que la presidenta electa, y ese comentario siempre lo escuchamos, es cuando se cruce la banda presidencial, sea tal el sentimiento por trazar su propio camino y poner sus propias ideas sobre la mesa, que va a tener la osadía de traicionar a su padre político. Buen punto, Sí. nada más que yo ayer reflexionaba esto y lo dije A ver. públicamente en una conferencia. Ujú. Cuando hablamos de los dos casos que son tan evidentes, repito, paralelos tan atrás de Calles y Sí, claro. Obregón y todo, Sí, ¿no? sí, sí. De quedarnos en López Portillo y su espalda, darle la espalda a su amigo Echeverría. Sí. Y Cedillo dándole la espalda Salinas. a Carlos Salinas, que lo puso por encima de todo después de la señora de Colosio. Sí, había una diferencia muy grande. Los presidentes en funciones sí tenían todo el poder en sus Así es. manos. Sí Por se transmitía el Congreso, bastón. claro, porque el bastón es el bastón. Ahorita, a ver, la urgencia del presidente entre negociar con los gringos el asunto del mayo y lo que tú quieras, tiene un propósito, lo hemos repetido varias veces aquí, que se desplaza el poder del Palacio Nacional a la chingada o a donde vaya a vivir el presidente. Porque él va a controlar la santísima trinidad del poder que bajo las nuevas reglas de este nuevo régimen que se está instaurando, este régimen absolutista, totalitario, sin posibilidad de diálogo, con mayoría calificada, que nos puede decir mañana al diablo con la Constitución, vamos a crear una nueva. Bueno, Tienen los pues votos. en ese contexto, el señor López Obrador es el dueño de Luisa María Alcalde, que será la presidenta de Morena, Sí. de Adán Augusto. Augusto López, Coordinador en el el Senado. Senado, y de Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. Pregunta es, ¿para qué va a querer López Obrador a Claudia? Y yo agregaría una infiltrada en la Secretaría de Gobernación de nombre Rosa Isela Rodríguez. También. Además de eso, entendamos. Y lo que signifique Mario Delgado también en educación. Por supuesto. La operación completa de quienes hacen la movilización política y territorial de Morena. Es decir, el punto de fondo es, Claudia Sheinbaum no tiene operadores políticos, porque lo que mencionabas de Monreal tiene un antecedente muy importante, que es cuando se lleva a cabo la famosa reunión en el rancho en el Ajusco de Pedro Aces, el líder sindical de la Que ahí también hubo un zape para... al cual asisten más de 100 diputados electos de Morena, y se le levanta en la mano a Pedro Aces como el segundo a bordo de Ricardo Monreal, se reporta inmediatamente a la siguiente semana que eso generó una molestia profunda en el entorno y en el equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque el equipo de Sheinbaum estaba empujando a que el coordinador fuera Alfonso Ramírez Cuellar. A las horas de que se filtra esa información, se le levanta la mano por unanimidad a Ricardo Monreal como el auténtico y uno coordinador de la bancada morenista. Código Gente consultó con algunos diputados y nos dijeron eso fue línea de Palacio Nacional, es decir, un manotazo de Andrés a Claudia decir, aquí el poder político lo tengo yo. Y eso es evidente porque Claudia y Andrés tienen objetivos completamente distintos. Claudia Sheinbaum ya le dijo a su equipo, no hay dinero. Ese es el problema número uno. Tenemos un déficit que llega a 6% del PIB, el más alto desde el sexenio de Miguel de la Madrid, y tenemos que ver cómo ajustamos 800,000 millones de pesos. Si dejas de invertir por completo, si cancelas toda la inversión física directa del gobierno, todavía te van a faltar 3 puntos del PIB que vas a tener que recortar o programas sociales o gasto corriente. Ahí va a haber una discusión muy importante. Y en cambio, la prioridad del presidente no es esa. La prioridad del presidente es asegurar y blindar constitucionalmente lo que él ve como el gran proyecto de transformación de izquierda de ese país. Un proyecto, por cierto, con un sesgo estatista y con un sesgo que concentra el poder en el Ejecutivo, y eso eleva los costos financieros para que también Sheinbaum cumpla sus objetivos fiscales. Alejandro. Yo hacía la reflexión y decía, nos vamos a enfrentar a un sexenio, y creo que no lo hemos tenido en muchos años, donde no haya un contrapeso en la Cámara de Diputados. Teníamos a un presidente panista, llamanlo Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, en la Cámara de Diputados. Siempre hemos visto esos contrapesos en la presidencia. Ahora podríamos pensar que Morena
va a generar por primera vez en muchos años un gobierno donde el presidente y la Cámara de Diputados tengan el mismo partido, pero pensaba, es una falacia total, ¿sí? La presidenta Claudia Sheinbaum, hoy como lo vemos, va a ser A ver, como si fuera de otro partido. de lo que estás diciendo ahorita, yo recuerdo Ajá. una anécdota. Sí. Para que vean, en los tiempos del muy respetado y todopoderoso Carlos Salinas, siendo presidente, Ujú. cuando asesinan a Colosio, hay todo un círculo medio golpista dentro del PRI Sí. que va y le propone, comenzando por Echeverría, Miguel de la Madrid, el cambiar, modificar la Constitución para que pueda ser candidato uno de los secretarios de Estado que estuvieran, llámese Pedro Aspe, Emilio Gamboa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como se habían quedado las cosas, el único que calificaba en ese momento para ser candidato, pues era el propio Cedillo o el presidente nacional del PRI, el queretano. Salinas pide que vayan a hacer una consulta con los priistas de las bases y los empresarios de arriba. Lo digo en mi libro Dinastías. Y hasta con el PAN, Ramón, en ese No, entonces. ahí voy, tranquilo. Te adelantas sin conocer la historia de quien la vivió. Pues sí. Es que ya leí el libro, Ramón. Sí, varias por veces. eso, pero yo aquí Ya, ya leímos Pero ibas a voy darnos otra decir exclusiva. un poquito más. Muy bien. El poquito más es el siguiente. Salinas estaba convencido de que le iba a citar a Carlos Castillo Peraza, presidente del PAN, y que le iba a decir, a ver, Carlitos, estamos en una tragedia. Si a ti te hubiera pasado de este lado, yo te la concedo. Seamos sensatos. Denle el palomazo, PRI, PAN, avalamos y metamos un candidato. Me consta porque yo hablé personalmente cuando acabó esa reunión. Ujú. Carlos Castillo Peraza fue conmigo. Me dijo, mira lo que me está proponiendo, que le haga un traje a la medida para que nos gane la presidencia. Claro. Pues ¿cómo? Si de por sí el solo asesinato les va a aumentar 6, 8 puntos. Claro. ¿Cómo yo le voy a abrir el camino para que venga un Pedro Aspe que tenía mucha popularidad a ser el presidente de este país? De ninguna manera. ¿Ya? Yo en ese momento era director editorial del Grupo Reforma. Luego lo cotejé con Carlos Salinas y me dijo lo mismo. Dijo, claro, no pude con Carlos Castillo Peraza. Pero fíjate una cosa, a quien el presidente López Obrador hoy habla de que era un tirano y dictaba, y etcétera, no pudo con Carlos Castillo Peraza. Claro. Y tuvo que conformarse con hacerle caso a José María Córdoba Así es. para meter a Ernesto Zedillo, quien terminó traicionándolo. Pero ¿a dónde me refiero aquí? El propio presidente tenía. Tengo un político amigo que no digo el nombre porque no es que voy a decir una cosa inadecuada, Ajá. pero van a saber muchos de quién me estoy refiriendo. Dice, para ser en México un político muy bueno, lo que tienes que tener son muy buenas rodillas, porque constantemente te tienes que estar hincando a todo mundo. Claro. Dijo, y eso hasta el presidente. Bueno, pues hoy ya no va a ser necesario que el presidente tenga rodillas ni Claro. rodilleras. No tiene que consultar con nadie. Nadie. Él va a decir, por aquí nos vamos y por aquí nos vamos. ¿Te guste o no, Claudia? O sea, en el presidencialismo más Aguerrido. rampante. El más poderoso, No- al que nadie se lo ponía, porque además las cosas estaban hermosas. Claro, El claro. país estaba bollante, traíamos ya el TLC, éramos el ejemplo mundial del crecimiento, de El todo. PRI lo había ganado todo en el 91 en las intermedias, o sea, iban viento en popa. Lo Exacto. que sí es que hay que reconocerle a Claudia Sheinbaum que aún y con la presión y con esta manipulación, porque así es, que está haciendo el presidente para decir ella, pero al final soy yo, Ujú. ¿sí? Ha tratado de navegar y ha aguantado las presiones y las provocaciones de las alas más radicales de Morena y sabe que como lo hizo Marcelo Ebrard durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues no queda más que agarrar aire, bajar la cabeza y esperar a que los tiempos políticos le favorezcan, porque no tiene de otra y la duda sigue ahí
¿Le va a palpitar realmente la bandera, la banda presidencial a Claudia Sheinbaum? Pues eso está por verse. Conclusión, Mi Rodrigo. gran duda es cuando las condiciones económicas obliguen a Claudia Sheinbaum a tomar un camino diferente al que le propone el presidente, No, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Porque López Obrador se ha asegurado que todos los operadores políticos estén alineados con él. Entonces, a Claudia Sheinbaum le van a quedar dos opciones: ir con los poderes fácticos, llámese el dinero y Estados Unidos. yo concluyo diciendo algo. Una metáfora. Me encantan las metáforas porque la gente las entiende muy claramente. ¿Qué le está heredando López Obrador o qué le está imponiendo López Obrador a Claudio Sheinbaum? Un cinturón de castidad político. Y él se va a quedar con la llave. Bueno, y otro de los escenarios de guerra política de esta semana inevitablemente pasa por Nuevo León. Y no porque Nuevo León se haya convertido en el estado más violento en el país. Ahí están permanentemente cada semana disputando con Guanajuato quién tiene más homicidios. No, 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 no. No vamos por ahí, eso lo dejamos para después. La guerra de Nuevo León es política. La guerra ya venía encaminada directamente a buscar, ya se había autorizado el juicio político para Samuel García, este gobernador, extorsionador, chantajista, negociador con su despacho de su papá de todo tipo de moches, prebendas, compra de inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora de pronto, Rodrigo, Alejandro, en 2 días cambia la luz de estar en medio de una tormenta, de un huracán y un tsunami que estamos viendo venir inevitablemente. De pronto alguien abrió el drenaje y empieza a escurrirse todo para crearle a Samuel un escenario de alianzas y no juicio político. Waldo Fernández salió a decir que es un legislador, en este caso un senador de Nuevo León muy respetado, que proponía un gobierno de coalición. Todos pensaron en la primera instancia que iba a ser un gobierno de coalición entre PRIAN y Morena, quien ha sido vilipendiada también aquí por Samuel, y aparentemente todo apunta a que se está haciendo todo esto de los cambios de diputados, de la entrada de los suplentes, de los apes al fiscal, un contexto general para limpiarle el camino a Samuel y que siga, a cambio de lo que ya dijimos antes, de que el Movimiento Ciudadano sea el que tenga la mayoría calificada. Lo digo. Entonces, Ramón, lo que está en juego realmente aquí es la mayoría calificada del Congreso, porque quien llega al número mágico de 23 diputados se queda con el control de la designación del fiscal, de los decretos que salgan de ahí, de si llama a juicio político a ciertos funcionarios o fiscales que le puedan ser incómodos, como el fiscal anticorrupción, que ya tiene una carpeta muy robusta sobre todo lo que se está haciendo en el gobierno de Samuel García. Y por eso es tan importante esta posible alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano. Porque si se confirma que se quitan los dos diputados al PRI y entran los diputados de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde, aunque muchos dicen el Partido Verde realmente está de este lado, pues esa mayoría neutral. ¿Cómo podría el Partido Verde estar del lado del PRIAN en Nuevo León y del lado de Morena? Pues conveniencias nacional? históricas y dinámicas locales. Pues sí, pero una llamada de Amadeo Velasco les puede decir, señores, ya el juego no es ese, el Así juego está es. con Morena. Por eso digo, la oposición en Nuevo León realmente está en riesgo y está en un problema. Porque hace una semana estábamos hablando de la difícil situación que hay en Nuevo León en materia de la guerra de los cárteles, en materia de la crisis fiscal, en materia de la crisis política, y La que el movilidad. gobernador Samuel García ha dedicado absolutamente todo su tiempo a cabildear políticamente en la Ciudad de México y a litigar casos. Eso es lo que lo tiene ahorita con un tanque de oxígeno. ¿Y el costo qué es? El costo de su supervivencia de estas decenas de carpetas federales y decenas de carpetas locales es entregarle el poder a Morena y una negociación federal para que Amalia García sea quien pueda darle la mayoría calificada a la 4T en el Senado. Alejandro. Qué complicaciones y qué interesante es el juego de ajedrez político, porque en Nuevo León, como bien decías tú, Ramón, hay otro juego completamente distinto. Aquí el PRI y el PAN están más cerca de Morena, al menos eso parece.
Se habla de que el Partido Verde también podría estar más cerca del PRI que de otras fuerzas, pero aquí hay dos opciones por los movimientos que estamos viendo violentos. Uno es que el gobernador Samuel García, por alguna razón, se haya ganado el favor, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no hace favores nomás por gratis. hacer favores, haya convencido al presidente Andrés Manuel López Obrador de que le conviene a él que Samuel siga de gobernador. Esa es una. Y la otra, que es la que circula y se presume, que el gobernador Samuel García esté ganando a billetazos las instancias en el Poder Judicial y en el Congreso. Como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. Si el Históricamente, despacho de Papi y de él ha hecho en su tiempo de gobernador negocios por, ahí están a las facturas, Claro, de 2,000 millones. 2.400 millones de pesos, un 10% para comprar adversarios. ¿sí? Y como decías tú, ¿cuánto vale a nivel federal un senador? Claro. A ¿Cuánto vale nivel, Nuevo León? ¿cuánto vale que no haya un juicio político? ¿Cuánto vale tener al fiscal del lado de Morena? Es decir, aquí en Nuevo León, aparte de la parte política federal, pues juega otra cosa, que es ese capital que mucho se ha hablado, que mucho se ha denunciado, que son pues todas estas compras que se están dando a los actores políticos y estos cambios de camisetas. Hoy vemos que los magistrados están bajo la lupa. A ver, digámoslo. ¿sí? Hay Y personajes hay que verlo. prominentes de Nuevo León que han dicho, las negociaciones en este momento son del orden del 50 millones de pesos. Y para un diputado local de Nuevo León que tiene encima una reforma que va a prohibir la reelección, ese puede ser el gran negocio de su vida. 50 millones de pesos por salvarle el pellejo al gobernador Samuel García. Y esto lo estamos viendo de manera paralela a este fallo de la Suprema Corte, donde dice, la terna de fiscales propuestos por el grupo del PRI-PAN-PRD se rechaza porque no tienen la carta de no antecedentes penales. Por cierto, Claro. una carta que el mismo gobierno de Samuel García se ha rehusado sistemáticamente a entregar. Y los que sí tienen la carta, que son los personajes palomeados por Samuel García, sí pueden entrar a esta terna que va a ser votada por el Congreso. Por eso es tan importante la mayoría calificada. Y recordemos, ¿quiénes lideran esta terna de Samuel García? Los famosos Carlos del despacho del papá de Samuel, Carlos Mendoza Cano y Carlos Contreras Segovia, personajes acusados de extorsión, utilizando al despacho familiar de Samuel García y que podrían convertirse en los nuevos superfiscales del gobierno de Samuel García. Déjalo. Yo me pregunto, y es lo que todo el mundo se pregunta hoy, es ¿por qué la política en Nuevo León se ha convertido no en el arte de los consensos, del diálogo, de las peleas, de los conflictos, de los enfrentamientos, a ser un despacho de abogados, ¿sí? Y fiscalistas, Y fiscalistas factureros. peleando y buscando las instancias que permite la ley? Es decir, a ver, la ley no es nueva. La ley no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma de hacer política, porque los políticos siempre se han enfrentado, pero siempre se hacía en la mesa política. Hoy el enfrentamiento se da en todos los niveles. Y en Nuevo León nos preguntamos cuándo se va a acabar, hasta dónde, ¿no? ¿Es A ver, posible dentro de las filas del PRIAN hay esperanzas legaloides de que vayan a revertir, se puedan revertir estos dos diputaciones priistas En la sala superior. en la sala superior. Yo creo que este es un juego político más que un juego legal. Ujú. Pero pues, lo que tú estás diciendo ahorita, Alejandro, es, yo he dicho, estamos ante el surgimiento con Samuel García de un nuevo líder, el líder de Jamás. ¿Cómo, Ramón? Jamás cita un diálogo, jamás se reúne con la oposición, jamás ha presentado un presupuesto, Jamás publica los decretos. jamás publica los decretos, jamás manda a sus diputados a sesionar desde hace meses al Congreso, jamás ha podido sacar una obra para que el huracán Alberto, todos los estropicios, jamás ha podido quitar las broncas de movilidad y jamás ha podido, ya no digas estabilizar o reducir, les digo reducir, estabilizar, los homicidios van al alza. Es el líder de Jamás. Y ese líder de Jamás hoy, con todo cinismo, el gobierno federal y sus secuaces,
le están queriendo pavimentar un camino para salvarlo de que utilice ese uniforme color naranja, fosfo, que en su tiempo utilizó Rodrigo Medina, recordemos esa Ujú, fotografía por famosa de unas supuesto. cuantas horas, claro. o que durante meses también tuvo el señor Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez el Bronco, porque pruebas sobran, testimonios abundan. Si no se va a dar por razones de negociación Política. inconfesables Ujú. el asunto de siquiera discutir, no digo que llegue al final feliz o infeliz, Sí. a discutir el juicio político, lamentablemente esta capital industrial de América Latina y sus empresarios habrán perdido este campo de batalla. Y como se comentó hace rato, tanto por ti, Rodrigo, como por ti, Alejandro, pues lo que nos vienen van a ser días negros porque nadie va a querer instalarse en un lugar donde hay que pasar por la báscula de un despacho en la Torre Hélico para poder hacer negocios en Nuevo León.